Llegué a la estación de guardabosques de Mammoth Hot Springs el 14 de septiembre, con 2 horas de retraso. La carretera desde Gardner había sido cerrada por la migración de los alces. La encargada del despacho, que tramitó mis papeles, apenas levantó la vista. Me entregó un sobre Manila, un juego de llaves sujeto a una argolla de latón y una tarjeta plastificada con frecuencias de radio. Se le asigna el sector 11, dijo. Añadió que mi supervisor había dejado el material de orientación dentro del vehículo y que debía leerlo antes de cruzar el marcador de límite. Todo. Firmé donde me indicó. Mi nombre quedó registrado en un libro mayor que parecía más viejo que el propio edificio. El pago era de $1,200 por semana, depositados en efectivo en la cuenta que había indicado durante la entrevista telefónica, 3 semanas antes. No había depósito directo. No había formularios fiscales. El anuncio describía el puesto como patrulla remota de infraestructura y exigía una certificación válida de supervivencia en áreas silvestres, la misma que había obtenido 6 años atrás para un trabajo forestal que nunca llegó a concretarse. Las llaves abrían una camioneta oficial blanca estacionada en la parte trasera. Dentro encontré una nevera con sándwiches, una caja de botellas de agua, una radio reglamentaria y un sobregrueso marcado, en letras de imprenta, Protocolos del Sector 11. Debajo del sobre había un cuaderno de espiral, con la tapa verde agrietada. Conduje hacia el norte durante 40 minutos, siguiendo unas coordenadas GPS escritas al reverso de la tarjeta de frecuencias. La ruta me sacó del camino principal del parque y me llevó por una pista de grava sin señalizar, que se retorcía entre un bosque de pinos. Crucé 3 portones. Cada uno requería una llave distinta de mi argolla. Después del tercero, el sendero se estrechó hasta quedar en un solo carril. El marcador de límite apareció exactamente a 17 millas de la estación de guardabosques. Era un poste de madera pintado de naranja, no más alto que mi rodilla, con una placa metálica clavada al frente. Me orillé, apagué el motor y abrí el sobre. La primera hoja era un mapa. Mostraba una forma ovalada, irregular, marcada como área de patrulla, de aproximadamente 4 millas de largo por 2 de ancho. Cerca del borde sur aparecía un pequeño cuadrado identificado como estación. Las líneas punteadas señalaban rutas numeradas del 1 al 4. En el centro, una región sombreada llevaba una advertencia breve y absoluta: no entrar a ninguna hora. La segunda hoja era el horario. Mi turno iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 7 días por semana. El relevo llegaba los viernes para cubrir 2 noches consecutivas. De domingo a jueves, trabajaría solo. La tercera hoja comenzaba con las reglas. Las leí 3 veces, tal como indicaba la carta de presentación. Luego las leí una vez más en voz alta, con una voz plana e insegura que sonó extraña dentro de la cabina de la camioneta. 1. Llegue a la estación a más tardar a las 5:45 de la tarde. Guarde su vehículo en el cobertizo este antes del atardecer. No deje el vehículo afuera durante la noche. 2. A las 6 de la tarde, en punto, comuníquese por el canal 4 y diga el número de su patrulla seguido de la palabra activo. Espere confirmación. Si no recibe respuesta en 3 minutos, repita la transmisión una sola vez. Si después del segundo intento sigue sin haber confirmación, no inicie la patrulla. Permanezca dentro de la estación hasta el amanecer. 3. Comience la primera ruta de patrulla a las 6:30 de la tarde. Recorra el perímetro del área utilizando el sendero marcado. Complete el circuito en no más de 90 minutos. Lleve consigo la radio, la linterna y la campana de latón de la repisa de la estación. 4. Si escucha pasos avanzando en paralelo a su ruta, no deje de caminar. No altere el ritmo. No dirija la linterna hacia el sonido. Continúe hasta alcanzar el siguiente poste marcador. 5. Entre las 8:15 y las 8:40 de la noche, permanezca dentro de la estación con todas las ventanas cubiertas. No mire al exterior durante ese intervalo. Si alguien llama a la puerta durante ese tiempo, no responda de ninguna forma. 6. A las 9 de la noche, realice un inventario del armario de suministros. Verifique la cantidad exacta de los siguientes objetos: 12 botes de sal, 8 baterías para linterna, 4 bengalas de señal, una campana de latón, una campana de plata y 3 candados.
Transmita el conteo por el canal 4 usando el formato inventario completo. Todos los artículos verificados. Si falta algo, transmita inventario incompleto y especifique el objeto desaparecido por su nombre. No intente buscar objetos faltantes hasta el amanecer. 7. La segunda patrulla comienza a las 9:45 de la noche. Esta patrulla cubre únicamente la ruta 2. No se desvíe. La ruta pasa a menos de 50 yardas de la zona restringida. Verá luces en esa área. No reconozca las luces. Si cambian de color mientras las observa, cierre los ojos y cuente hasta 30 antes de continuar. 8. A las 11 de la noche, puede aparecer una figura al lado norte de la estación. Tendrá el aspecto de un guardabosques con un uniforme anticuado. No le hable. No abra la puerta. No confirme ninguna de sus afirmaciones, aunque diga ser su relevo o su supervisor. Su relevo no llega hasta el viernes. Su supervisor no visita la estación de noche. 9. Entre la medianoche y las 2 de la mañana, puede escuchar su nombre pronunciado desde el exterior. La voz le resultará familiar. Responda solo a transmisiones de radio emitidas por el canal 4. Cualquier voz que no provenga de su radio no corresponde a personal verificado. 10. A las 2:20 de la mañana, descubra únicamente la ventana oeste. Déjela sin cubrir hasta las 2:50. Luego cúbrala de nuevo. Durante ese intervalo, una forma puede pasar frente al vidrio. Está cartografiando el interior. No le dé nada nuevo que cartografiar. No mueva los muebles. No cambie su posición dentro de la habitación. Siéntese en el escritorio, frente a la pared sur, y no se vuelva. 11. Si en cualquier momento ve un animal caminando hacia atrás, regrese de inmediato a la estación por la ruta más directa. No complete la patrulla en curso. Transmita ruta interrumpida, protocolo 7 y permanezca adentro hasta el amanecer. 12. La zona restringida, en el centro del área de patrulla, no es estacionaria. Sus límites se desplazan aproximadamente 20 yardas por semana. Los marcadores actualizados serán colocados cada viernes por su relevo. Confíe solo en marcadores fechados dentro de la semana en curso. Si encuentra un marcador con más de 7 días de antigüedad, considere comprometido el límite y aumente en 50 yardas su distancia de seguridad. 13. No entre en la zona restringida. No mire directamente hacia la zona restringida durante más de 4 segundos. No fotografíe, no dibuje ni describa la zona restringida en notas personales. Este cuaderno es solo para registros operativos. 14. Su turno termina a las 6 de la mañana. Transmita por el canal 4, patrulla completa. Todos los protocolos observados. Espere confirmación. No salga de la estación hasta recibirla. Si no llega ninguna confirmación, espere 1 hora. Si aún no la recibe, siga el protocolo de emergencia 1, descrito en el material suplementario. La cuarta hoja estaba en blanco, salvo por una única frase al pie de página. Los materiales suplementarios están en el cuaderno verde. No los lea a menos que sea necesario. Volví a guardar las hojas en el sobre y conduje las 2 millas restantes hasta la estación. El edificio era más pequeño de lo que esperaba. Una sola habitación, quizá de 20 por 15 pies, con una estufa de leña en una esquina y un catre metálico junto a la pared del fondo. El escritorio mencionado en las reglas estaba bajo la ventana orientada al sur. El armario de suministros quedaba a la izquierda, el baño, a la derecha. Había 4 ventanas en total, cada una cubierta con gruesas cortinas de lona colgadas de barras de hierro. Descargué mi equipo y encerré la camioneta en el cobertizo del este, tal como indicaban las instrucciones. El sol colgaba bajo sobre la línea de la cresta, tiñendo los prados de un tono ámbar apagado. Miré el reloj. Eran las 5:38. La estación olía a polvo y a papel viejo. Encontré la campana de latón en una repisa sobre el escritorio, junto a una campana de plata del mismo tamaño. Ambas estaban deslustradas, pero parecían macizas. El armario de suministros contenía exactamente lo que las reglas describían: 12 botes de sal ordenados en 2 filas, 8 baterías aún en su empaque, 4 bengalas rojas dentro de una caja metálica y 3 candados colgados de unos ganchos en la parte interior de la puerta. A las 5:45,
Cerré las cortinas de las 4 ventanas y encendí la lámpara del escritorio. La bombilla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. A las 6 en punto, tomé la radio y presioné el botón de transmisión. Patrulla 11, activo. Solo escuché estática. Luego llegó una voz femenina, clara, profesional, extrañamente plana. Patrulla 11 confirmada. Inicio operaciones estándar. Dejé la radio sobre el escritorio. Afuera, la luz desaparecía con rapidez. A través de un pequeño hueco en el borde de la cortina sur, observé cómo el último filo de sol caía por debajo de la línea de los árboles. A las 6:30, tomé la campana de latón de la repisa, enganché la linterna al cinturón y salí. La ruta de patrulla estaba marcada con cinta reflectante atada a estacas de madera, espaciadas aproximadamente cada 100 yardas. Caminé con paso constante, la campana en la mano izquierda, la linterna en la derecha. El sendero serpenteaba entre bosque mixto, bordeando la orilla de un prado amplio que supuse lindaba con la zona restringida. Mantuve la vista fija en el siguiente marcador y evité mirar hacia el centro del claro. Escuché los pasos a las 7:14. Comenzaron a mi derecha, quizá a 30 yardas, entre los árboles. Pesados, deliberados, igualaban mi ritmo con una precisión inquietante, paso por paso. Cuando reduje apenas la marcha para mirar el reloj, ellos también aflojaron. Cuando retomé mi paso normal, hicieron lo mismo. No me detuve. No dirigí la linterna hacia el sonido. Clavé la vista en la cinta reflectante que brillaba más adelante y seguí caminando. Los pasos me acompañaron durante 11 minutos. Y a las 7:25, se detuvieron en seco. Pasaba junto al marcador del noreste, una estaca con el número 7 pintado en blanco. El silencio que vino después fue tan absoluto, tan completo, que mi propia respiración empezó a sonar antinatural, demasiado alta dentro de aquel vacío. Completé el circuito a las 7:42. 82 minutos en total. La puerta de la estación seguía donde la había dejado, cerrada desde dentro con la llave que llevaba conmigo. Entré, la aseguré con el cerrojo y me apoyé un instante contra la madera, escuchando. Las 8:15 se acercaron despacio. Me senté en el escritorio, de cara a la pared sur, tal como indicaban las reglas, y observé cómo la aguja de los minutos avanzaba con una lentitud insoportable. A las 8:14 me puse de pie y comprobé una vez más cada cortina. La lona era gruesa, opaca, sin grietas ni filtraciones de luz. Volví a sentarme exactamente a las 8:15 y no me moví. El golpe llegó a las 8:23. 3 golpes, espaciados con exactitud, sobre la pared orientada al norte. No en la puerta, en la pared misma. No respondí. Los golpes regresaron a las 8:29. Más lentos esta vez. Más deliberados. Mantuve las manos planas sobre el escritorio y clavé la vista en las vetas de la madera hasta que la visión empezó a nublárseme. A las 8:40 miré el reloj y solté el aire muy despacio. Las reglas no decían nada sobre levantarse justo al terminar el intervalo, así que esperé 3 minutos más antes de ponerme en pie. Cuando por fin me moví, las rodillas me crujieron por la inmovilidad. El inventario era a las 9. Conté todo 2 veces. 12 botes de sal. 8 baterías. 4 bengalas. Una campana de latón. Una campana de plata. 3 candados. Transmití por radio. Inventario completo. Todos los artículos verificados. La respuesta llegó casi al instante. Confirmado. La ruta 2 comenzó a las 9:45. Era un recorrido más corto, un circuito estrecho que bordeaba el extremo occidental del área de patrulla. Los marcadores reflectantes allí eran más viejos. En algunos, la cinta estaba despegándose. Reemplacé 2 tiras con un rollo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. La zona restringida quedaba al este. La mantuve en mi visión periférica, sin mirarla de frente, contando los pasos para no perder la concentración. En algún momento me di cuenta de que había luces. Al principio eran tenues. Un resplandor pálido, parecido al reflejo de la luna sobre el agua. Pero en esa dirección no había agua. El brillo fue aumentando mientras caminaba, hasta separarse en puntos definidos. 3 luces, espaciadas de manera uniforme, suspendidas a unos 10 pies del suelo. No las reconocí. No las miré.
Me concentré en el sendero, en los marcadores, en mis propias botas hundiéndose sobre la tierra. Las luces cambiaron de color a las 10:11. Lo supe únicamente porque, en el borde de mi visión, la calidad del resplandor pasó del blanco a un ámbar profundo. Cerré los ojos de inmediato y empecé a contar. 1, 2, 3. Seguí caminando a ciegas, confiando en que mis pies no abandonarían la tierra compacta del sendero. 15, 16, 17. La punta de mi bota se enganchó en una raíz. Tropecé, pero no caí. 26, 27, 28, 29, 30. Abrí los ojos. Las luces habían desaparecido. La zona restringida estaba oscura, indistinguible del bosque que la rodeaba. Terminé la ruta 2 a las 10:34 y regresé a la estación. La figura apareció a las 11:03. Yo estaba sentado en el escritorio, con una taza de café servida de mi termo, cuando un movimiento afuera llamó mi atención. La cortina del norte tenía un pequeño desgarrón cerca del borde inferior, no más grande que una moneda. A través de él podía ver el claro entre la estación y la línea de árboles. Había un hombre de pie en el límite del bosque. Llevaba un uniforme de guardabosques de estilo antiguo, con sombrero de ala plana y una chaqueta marrón larga. Su postura era rígida, casi antinatural, con ambos brazos pegados a los costados. Permaneció allí durante 12 minutos sin moverse. Luego alzó una mano y saludó despacio, de un lado a otro. No le devolví el gesto. No me levanté de la silla. A las 11:18 avanzó 3 pasos y se detuvo. Ya estaba lo bastante cerca como para que hubiera debido verle el rostro, pero la sombra bajo el ala del sombrero era demasiado profunda. Henderson, llamó. Su voz llegó amortiguada por la pared, pero lo bastante clara para entenderla. Henderson, soy Garrison. He llegado antes. Déjame entrar. No respondí. Henderson, abre la puerta. Hace frío ahí fuera. Yo no me llamaba Henderson. Mi relevo no llegaba hasta el viernes. Garrison no era un nombre que reconociera de ninguno de mis papeles. Me aparté de la abertura en la cortina y volví a mirar la pared sur. La figura no volvió a hablar. Cuando revisé el desgarrón a las 11:41, el claro estaba vacío. La medianoche pasó sin incidentes. Tomé notas en el registro operativo. Horas, observaciones, protocolos cumplidos. Mi letra se volvió cada vez más pequeña a medida que el cansancio empezaba a entumecerme. A las 12:47 escuché mi nombre. No Henderson. Mi nombre real. Pronunciado con claridad desde algún punto detrás de la pared este. Daniel. Dejé la pluma sobre el escritorio. Daniel, soy mamá. Necesito ayuda. Mi madre llevaba 3 años muerta. Cáncer de ovario. El diagnóstico llegó demasiado tarde. En 6 meses se había ido. Yo mismo había arrojado sus cenizas al río Gallatin. Daniel, por favor. Estoy herida. La voz era perfecta. Exacta. El mismo tono que usaba cuando yo era niño y me llamaba para entrar a cenar. Me presioné las manos contra los oídos y fijé la vista en la pared. Daniel, ¿por qué no me respondes? La voz continuó durante 19 minutos. Probó distintos caminos. Suplicó. Se enfadó. Se mostró confusa. Luego herida. Sabía cosas que no debería haber sabido. Mencionó la cabaña que alquilamos en Bousman cuando yo tenía 12 años. Mencionó al perro que tuvimos que sacrificar el año antes de que ella enfermara. Mencionó la discusión que tuvimos 2 días antes de su diagnóstico. Esa discusión. La que nunca le conté a nadie. A la 1:06, la voz se interrumpió en mitad de una frase. No me moví hasta la 1:15. Entonces bajé las manos y escribí en el registro. Evento de imitación de voz, 12:47 a 1:06. Sin brecha. Se acercaba el intervalo de la ventana oeste. A las 2:18 me levanté del escritorio y crucé la habitación. La cortina era pesada, se resistía bajo mis dedos. La abrí exactamente a las 2:20 y di un paso atrás. El vidrio era antiguo, deformado en algunas zonas, y distorsionaba la vista del prado que se extendía más allá. Volví a mi silla, de cara a la pared sur, y no me giré. A las 2:34 escuché movimiento detrás de mí. No eran pasos. Era un sonido de arrastre.
como si algo pesado fuera arrastrado sobre la hierba. Cruzó mi campo auditivo de izquierda a derecha, se detuvo y regresó. No me volví. A las 2:42, el sonido se detuvo justo detrás de la ventana. Sentí una atención inmóvil presionando contra el cristal. No sabría explicar cómo lo supe, pero lo supe. Permanecí completamente quieto. No moví los muebles. No cambié de postura. Respiré despacio, con regularidad, y mantuve los ojos fijos en un nudo oscuro de la madera de la pared sur. A las 2:50 me puse de pie. Caminé hasta la ventana sin mirar a través de ella y volví a correr la cortina. La patrulla terminó a las 6 de la mañana. La luz del amanecer se filtró por los bordes de las cortinas, tiñendo la habitación primero de gris, y luego de oro pálido. Tomé la radio. Patrulla completa. Todos los protocolos observados. La respuesta llegó enseguida. Confirmado. Patrulla 11, retire actividad. Dormí hasta el mediodía. La estación no tenía literas, solo un catre metálico y un colchón delgado. Soñé cosas sin forma. Oscuras. Sin nombre. La segunda noche comenzó igual que la primera. Vehículo guardado en el cobertizo antes del atardecer. Confirmación por radio a las 6. Primera patrulla a las 6:30. Tomé la campana de latón y recorrí el perímetro, escuchando ya los pasos que ahora esperaba oír. Llegaron a las 7:08. Antes que la noche anterior. Y más cerca. Quizá a 20 yardas en vez de 30. Esta vez pude distinguir el crujido preciso de las agujas secas de pino bajo cada pisada. No me detuve. No dirigí la linterna hacia el sonido. Llegué a la estación a las 7:39. El golpe llegó a las 8:21. En el mismo punto de la pared norte. A las 9 hice el inventario. 11 botes de sal. Conté otra vez. 11. Revisé el estante, el suelo, las esquinas del armario. Faltaba un bote. No recordaba haber usado sal. No había abierto ni uno solo desde mi llegada. Transmití por radio. Inventario incompleto. Falta un bote de sal. Hubo una pausa en la radio. Luego la respuesta. Recibido. No busque. El reemplazo llegará el viernes. Anoté la discrepancia en el registro y no volví a tocar el armario hasta el amanecer. La ruta 2 comenzó a las 9:45. Las luces de la zona restringida eran más intensas esa vez. 5 puntos en lugar de 3. No las reconocí. Cuando cambiaron de color, cerré los ojos y conté. La figura apareció a las 11:09. El mismo uniforme. La misma rigidez. Henderson, déjame entrar. No respondí. Henderson, sé que eres nuevo. Las reglas dicen viernes, pero eso es flexible. Ya estoy aquí. Me aparté de la cortina. Henderson, esto no tiene gracia. Abre la puerta. La voz fue endureciéndose a lo largo de la siguiente media hora. Lanzó amenazas. Hizo promesas. Describió, con un detalle enfermizo, lo que ocurriría si yo no obedecía. A las 11:43, cayó. Mi nombre llegó a las 12:31. La misma reproducción perfecta de la voz de mi madre. Daniel, te perdono por las cosas que dijiste. Te perdono. Me cubrí los oídos. Daniel, solo quiero verte. Solo un minuto, por favor. Esta vez empecé a tararear. Un sonido monótono, sin melodía, sostenido lo bastante alto como para llenarme la cabeza y ahogar las palabras que venían de afuera. Tarareé durante 38 minutos seguidos, hasta que la garganta me ardió y la voz del exterior se extinguió por fin. El intervalo de la ventana oeste transcurrió sin incidentes. Permanecí sentado frente a la pared sur, completamente inmóvil, mientras algo observaba desde el exterior. A las 4:17 ocurrió algo nuevo. Llamaron a la puerta. No a la pared. A la puerta de verdad. Miré el reloj. Las reglas no decían nada sobre golpes fuera del intervalo de 8:15 a 8:40. No decían nada sobre llamadas a las 4:17 de la madrugada. 3 golpes. Luego, silencio. No me moví. Llegaron otros 3, más fuertes. Después, una voz. Patrulla 11. Aquí despacho. Revisión de estado. Confirme su situación. Era una voz femenina. Profesional. Sonaba exactamente igual que la de la operadora que me había dado la confirmación al inicio del turno. Patrulla 11.
Confirme estado. Extendí la mano hacia la radio. Patrulla 11 activa. Solo obtuve estática. Entonces, por el canal 4, llegó la respuesta. Patrulla 11 confirmada. Estado nominal. Dejé la radio sobre el escritorio. Los golpes habían cesado. A las 6 de la mañana hice el cierre de turno y recibí confirmación. Dormí hasta la 1 de la tarde, con sueños llenos de pasos y luces intermitentes. La tercera noche encontré una nota sobre el escritorio. No estaba allí cuando me acosté a dormir. El papel era amarillo, quebradizo, y la letra, apretada y desconocida. En la parte superior decía: Registro de enmiendas, Patrulla 11. 6 de septiembre. El límite se ha desplazado otra vez. 32 yardas al noreste desde el viernes pasado. Los marcadores 7 al 9 están ahora dentro de la zona comprometida. No se acerque a los marcadores 7 al 9 después del anochecer. La figura de las 11 está probando respuestas. Ha aprendido a decir despacho y revisión de estado. Confíe solo en los códigos de confirmación del canal 4. El código de hoy es Orión. El de mañana será Cornamenta. Si algo golpea durante el intervalo de la ventana oeste, no descubra la ventana. Déjela cubierta y añada 15 minutos al final del intervalo. Nunca responda una pregunta con su nombre, su número de placa ni su código de asignación. Está construyendo un vocabulario. La nota no estaba firmada. La doblé y la guardé en el bolsillo antes de empezar mi turno. Llegaron la cuarta noche. La quinta. La sexta. Cada tarde, los pasos sonaban más cerca. Para la sexta noche no estaban a más de 10 yardas. Pesados. Deliberados. Acompasados con mi marcha durante todo el circuito. Completé cada patrulla en exactamente 90 minutos. Nunca más rápido. Nunca más lento. La figura de las 11 cambió de estrategia. Dejó de afirmar que era Garrison. En lugar de eso, se limitaba a quedarse inmóvil en la línea de árboles, observando. A veces levantaba una mano. A veces daba un solo paso hacia adelante. Nunca hablaba. La voz que usaba las palabras de mi madre se volvió más elaborada. Empezó a describir recuerdos que yo mismo había olvidado. El viaje de campamento en el que me perdí durante 2 horas. El cumpleaños en que me hizo un pastel de limón porque no me gustaba el chocolate. La habitación del hospital donde me tomó de la mano y me dijo que no tenía miedo. Yo seguía tarareando. Llenaba mi cabeza de ruido y me quedaba mirando la pared. Al 7º día llegó mi relevo. Se llamaba Carver. Era mayor que yo, quizá de unos 50 años, con barba gris y profundas líneas alrededor de los ojos. Conducía la misma camioneta blanca del gobierno y llevaba la misma argolla de latón cargada de llaves. ¿Algún incidente?, preguntó. Imitación de voz. Observador en el límite a las 11. Pasos durante la patrulla. Asintió, como si no hubiera oído nada inesperado. Pérdida de inventario. Un bote de sal. Noche 2. Lo reemplazarán. Dejó su mochila sobre el catre. Lo aguantaste bien. La mayoría de los nuevos patrulleros sufren una brecha para la tercera o cuarta noche. ¿Brecha de qué tipo? Me miró con algo que se parecía a la compasión. Responden. Abren una puerta, se vuelven hacia un sonido o reconocen el golpe equivocado. Brechas pequeñas. Pero basta con una pequeña. ¿Basta para qué? No respondió. En lugar de eso, me tendió un sobre. Enmiendas, dijo. Léelas antes del lunes. Actualizamos los marcadores del límite, pero la zona restringida se está moviendo más rápido de lo normal. Mantente alejado del cuadrante noreste hasta que tengamos mejores lecturas. Tomé el sobre. ¿Qué pasa si alguien sufre una brecha? Depende de la brecha. Se sentó en el borde del catre. A veces no pasa nada. A veces simplemente desaparecen al amanecer. Sin rastro. Sin señales. A veces regresan, pero ya no están bien. No recuerdan las reglas. O recuerdan reglas distintas. O recuerdan reglas que nunca existieron. Hizo una pausa. Y a veces, siguen aquí, pero ya no están solos. Algo viene con ellos. Algo monta dentro y mira a través de ellos. Sentí que el aire de la habitación se volvía más frío. Tuvimos una patrullera hace 2 años, continuó. Una mujer llamada Fletcher. Respondió a su propio nombre 3 veces en una sola noche. La voz no dejaba de llamarla,
y ella seguía contestando, «Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí». ¿Qué le pasó? Carver volvió la mirada hacia la ventana, hacia el prado que se extendía más allá. «Sigue patrullando», dijo al fin, «pero su sector ya no se cruza con el de nadie. Y despacho no confirma sus llamadas. Su radio solo transmite estática ahora. Todas las noches. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana». Guardó silencio un instante. Estática y pasos. Salí de la estación aquella tarde con las palabras de Carver girando dentro de la cabeza. Conduje de regreso a través de los 3 portones, pasé el marcador naranja del límite y tomé de nuevo la pista de grava hasta llegar a la carretera principal. La estación de guardabosques de Mammoth estaba cerrada por el fin de semana. Así que dejé mi informe en el buzón de entrega y encontré un motel en Gardner, con una ducha que funcionaba, y una cama que no olía a moho. Dormí 14 horas. Cuando desperté, abrí el sobre. En la primera hoja se leía, enmiendas de patrulla, sector 11. Vigentes al 14 de septiembre. Las siguientes reglas complementan los protocolos originales. Todas deben observarse con la misma estricta rigurosidad que la lista principal. 1. El límite de la zona restringida se ha desplazado 32 yardas al noreste desde el levantamiento anterior. Los marcadores 7, 8 y 9 están ahora comprometidos. Considere los puntos interiores. No se acerque a menos de 70 yardas de sus posiciones actuales después del anochecer. 2. La figura observadora del límite ha aprendido la palabra despacho. Ha aprendido la frase revisión de estado. Ha aprendido la frase confirme situación. No responda a ninguna transmisión que no incluya el código correcto del día. Los códigos se entregan cada viernes y permanecen vigentes durante 7 días. Códigos de la semana actual: domingo, Orión; lunes, Cornamenta; martes, Cuenca; miércoles, Termal; jueves, Caldera. 3. Si se escuchan golpes durante el intervalo de la ventana oeste, no descubra la ventana. Extienda el intervalo 15 minutos. A las 3:05, levante brevemente la cortina para confirmar que el claro esté vacío antes de reanudar los protocolos estándar. 4. El fenómeno de imitación de voz ha demostrado acceso a información que va más allá de los registros públicos. Conoce nombres, fechas y acontecimientos que ningún observador externo debería conocer. La teoría de trabajo actual indica que la información se extrae de personal de patrulla anterior que vulneró los protocolos. No proporcione información adicional. No responda preguntas. No confirme ni niegue afirmaciones, ni siquiera de forma interna. 5. Las pérdidas de inventario promedian ahora 1,3 objetos por semana. Los botes de sal son los artículos más afectados. Los suministros de reemplazo llegan cada viernes. Si el inventario de sal desciende por debajo de 6 unidades, solicite reabastecimiento de emergencia por el canal 4 usando la frase clave déficit mineral. 6. El fenómeno de los pasos se está acercando más. La distancia media ha disminuido de 35 a 12 yardas durante el último mes. Si los pasos se aproximan a menos de 5 yardas de su posición, deténgase de inmediato, haga sonar la campana de latón 3 veces y espere a que el sonido se aleje antes de continuar. Leí las enmiendas 2 veces. Luego las doblé y las guardé junto al paquete con las reglas originales. El lunes por la noche regresé al sector 11. La estación parecía la misma. El prado parecía el mismo. Pero, cuando comprobé los marcadores del límite durante mi primera patrulla, descubrí que los marcadores 7, 8 y 9 habían sido movidos. Ahora estaban 70 yardas más cerca de la estación que en sus posiciones originales. Los postes habían sido clavados en tierra nueva hacía poco. La zona restringida había crecido. Completé el circuito en 87 minutos. 3 minutos más rápido de lo que el protocolo permitía. Lo anoté en el registro y añadí 2 minutos de caminata a la siguiente patrulla para compensar. Los pasos llegaron a las 7:02. Estaban cerca ya. No más de 8 yardas a mi derecha. Entre una pisada y la siguiente, podía oír una respiración baja, áspera, que no sonaba del todo humana. No dejé de caminar. No me volví. No alteré el ritmo. A las 7:21, los pasos se detuvieron. Pero, en lugar de silencio, escuché otra cosa. Una voz, apenas en el borde de lo audible.
Lo estás haciendo bien. No respondí. La mayoría se quiebra antes de este punto, pero tú eres paciente. Y a mí me gusta la paciencia. Mantuve la vista fija en la cinta reflectante del frente. Marcador 12. 40 yardas. Esperaré. Soy muy bueno esperando. La voz se desvaneció. Los pasos no regresaron. Llegué a la estación a las 7:34 y me encerré por dentro. De 8:15 a 8:40 permanecí sentado, de cara a la pared sur, mientras algo golpeaba la pared norte, luego la pared este, después el techo y, por último, la puerta misma. Los golpes seguían patrones. 3. Luego 5. Luego otros 3. Después, un solo impacto pesado que sacudió todo el marco. No me moví. A las 8:39, los golpes cesaron. A las 8:40 me puse de pie y revisé las ventanas. Todas las cortinas seguían intactas. Todos los cerrojos, asegurados. El inventario fue a las 9. 11 botes de sal. Yo había empezado con 11, así que la cuenta era correcta. Aún así, la reducción desde 12 me inquietaba. Sentía la ausencia de ese bote como un hueco entre los dientes. La ruta 2 comenzó a las 9:45. Las luces de la zona restringida eran 7 ahora, desplegadas en un arco irregular que parecía curvarse hacia mi sendero. Caminé sin mirarlas directamente. Cuando cambiaron de color a las 18, cerré los ojos y conté hasta 30. A las 10:12, mientras aún tenía los ojos cerrados, escuché pasos justo delante de mí. Me detuve. Los pasos también. No abrí los ojos. Me quedé completamente inmóvil en mitad del sendero y escuché. Nada se movía. No había otro sonido aparte de mi propia respiración, y el susurro leve del viento entre los pinos. A las 10:13 abrí los ojos. El sendero frente a mí estaba vacío. Las luces de la zona restringida habían vuelto a su blanco pálido original. Terminé la ruta a las 10:31 y regresé a la estación. La figura apareció a las 11:06. La misma posición en la línea de árboles. El mismo uniforme anticuado. Pero esta vez, en lugar de hablar, sostenía algo en alto. Una fotografía. No podía distinguir bien la imagen a través de la abertura de la cortina, pero la figura la mantenía orientada hacia la estación, con el brazo extendido, como si estuviera presentando una prueba. Permaneció así durante 23 minutos, inmóvil. A las 11:29 bajó la fotografía, y retrocedió hacia los árboles. Retrocedió caminando hacia atrás. Lo anoté en el registro. El observador del límite exhibió un objeto desconocido, posiblemente una fotografía. Se retiró caminando hacia atrás en dirección a la línea de árboles a las 11:29. El protocolo 7 no especifica conducta para el observador. Solicito aclaración. La voz llegó a las 12:15. La voz de mi madre, como siempre. Pero esta vez venía acompañada de algo nuevo. Daniel, estoy en la puerta. Entonces sonó un golpe. En la puerta de verdad. Daniel, veo la luz. Sé que estás ahí. Otro golpe. Daniel, por favor. Solo quiero hablar contigo. Mi mano se deslizó hacia el cerrojo. Me detuve en el último segundo y, en lugar de tocarlo, apoyé la palma contra la pared. Daniel, si de verdad me quisieras, abrirías la puerta. Empecé a tararear. Bajo. Constante. Lo bastante fuerte para llenarme el cráneo. Daniel, tengo tanto frío. Tarareé más fuerte. Los golpes continuaron durante 41 minutos. A las 12:56, se detuvieron. La voz también. El silencio que quedó después era espeso. Pesado. Como si algo se hubiera quedado apoyado del otro lado de las paredes. Permanecí en el escritorio, mirando la pared sur, hasta las 2:20. Llegó el intervalo de la ventana oeste. Corrí la cortina a un lado y regresé a la silla, dándole la espalda al cristal. A las 2:28, algo golpeó la ventana. 3 toques. Suaves. Exactos. Como uñas sobre el vidrio. No me giré. Llegaron otros 3. Luego una voz, tenue, apagada. Daniel. Cerré los ojos. Daniel, mírame. Me cubrí los oídos con ambas manos. Daniel, estoy aquí. Justo detrás de ti. Solo date la vuelta. Tarareé. Tarareé hasta que me ardió la garganta y me zumbaron los oídos.
Tarareé hasta que el único sonido en el mundo fue el que yo mismo estaba produciendo. A las 2:50 me puse de pie, caminé hasta la ventana sin mirar a través del vidrio y cerré de nuevo la cortina. Me temblaban las manos. A las 3:05, tal como indicaba la nueva enmienda, levanté la cortina apenas un instante para confirmar que el claro estuviera vacío. No lo estaba. Había una figura a unas 20 yardas de la ventana. No era el observador del límite con su uniforme anticuado. Era otra cosa, algo más alto, con proporciones que no terminaban de encajar. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo que debería haber resultado doloroso. Dejé caer la cortina de inmediato. La anotación que escribí más tarde fue breve. Figura visible durante verificación posterior al intervalo. Fisiología no estándar. Sin brecha. Cortina asegurada a las 3:05. La mañana llegó despacio. Hice el cierre de turno, recibí la confirmación con la palabra clave correcta y dormí hasta primera hora de la tarde, con las cortinas cerradas y el cerrojo echado. La noche del martes. La del miércoles. En ambas, los pasos se acercaron hasta quedar a 5 yardas. El miércoles tuve que usar la campana de latón por primera vez. 3 toques, tal como indicaba la enmienda. El sonido atravesó la oscuridad, fino y limpio, y los pasos retrocedieron a una distancia más segura. El observador del límite empezó a aparecer más temprano. Primero a las 10:45, luego a las 10:30, después a las 10:15. Cada noche estaba un poco más cerca de la estación, avanzando apenas unas pulgadas cada vez. La voz también aprendía material nuevo. El martes repitió conversaciones que había tenido con mi madre durante la última semana de su vida. El miércoles pronunció, palabra por palabra, lo que yo había dicho en su funeral, incluida la parte en que la voz se me quebró y no pude terminar. Yo tarareé a través de todo aquello. Llené mi cabeza de ruido. Y no respondí. El jueves trajo algo distinto. Cuando desperté, la puerta del armario de suministros estaba abierta. Yo la había dejado cerrada con llave la noche anterior. Recordaba con claridad haber revisado el candado a las 3:45, después de la patrulla final. El recuerdo era preciso, nítido, imposible de confundir. Ahora, sin embargo, la puerta del armario estaba entreabierta. Apenas unas 3 pulgadas. El candado colgaba suelto de la argolla. Me acerqué despacio. El interior del armario estaba en penumbra. La única bombilla se había fundido en algún momento de la semana. Hice el recuento con ayuda de la linterna. 9 botes de sal. 6 baterías. 3 bengalas. Una campana de latón. Una campana de plata. 2 candados. Faltaban 4 objetos. Un bote de sal. 2 baterías. Una bengala. Un candado. Tomé la radio y transmití por el canal 4. Inventario incompleto. Faltan 4 artículos. Un bote de sal. 2 baterías. Una bengala de señal. Un candado. Silencio. Luego, la respuesta. Recibido. Aclare. ¿El candado faltante es el del armario? Bajé la vista hacia el candado que tenía en la mano. No era el del armario. Era uno de los 3 de repuesto. Negativo. Candado de repuesto. El candado del armario está presente. Otra pausa. Recibido. No busque los artículos desaparecidos. Los suministros de reemplazo llegarán mañana. Aseguré el armario y comencé el turno de la noche con una sensación cada vez más firme de que las reglas ya no bastaban. Carver llegó el viernes a las 4 de la tarde, casi 2 horas antes de lo habitual. Escuché lo de las pérdidas de inventario, dijo, dejando la mochila sobre el catre. 4 objetos en una sola semana no es normal. La mayoría de los sectores pierden 1 o 2, como mucho. La puerta del armario estaba abierta cuando desperté. Se quedó inmóvil un segundo. ¿Abierta cómo? Sin seguro, o físicamente abierta. Ambas cosas. El candado estaba quitado. La puerta, entreabierta. Carver se dejó caer pesadamente en el borde del catre. Eso es nuevo. Normalmente no interactúan con cerraduras. No con las físicas. ¿Qué significa eso? Se frotó los ojos antes de responder. Que algo está cambiando. La zona restringida se ha estado moviendo más rápido últimamente. 20 yardas por semana solía ser el máximo.
Ahora estamos viendo 30, a veces 40. Y los incidentes en el perímetro están escalando. Más imitaciones. Más aproximaciones directas. Guardó silencio un instante. Es como si estuvieran poniendo a prueba los protocolos. ¿Ellos? Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Llevas aquí 2 semanas, dijo al fin. Has seguido las reglas. No has cometido ninguna brecha. Eso te vuelve confiable, y significa que puedo contarte más de lo que les cuento a la mayoría de los nuevos patrulleros. Esperé. Carver bajó la voz. La zona restringida no está restringida por lo que hay dentro. Fruncí el ceño. Está restringida por lo que es, continuó. No es un lugar. Es un límite. Un umbral. Algo al otro lado está intentando cruzar. Y lo único que lo impide son los protocolos, las reglas. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Las reglas, los rituales, los horarios, las campanas, los inventarios, todo eso. No es superstición. Es estructura. Es patrón. Las cosas que están al otro lado no entienden la estructura como nosotros. Pueden imitar voces, aprender palabras, mover objetos, pero no pueden replicar un sistema de reglas. Solo pueden tantearlo. Buscar grietas. Sentí un frío seco recorriéndome la espalda. Y si encuentran una grieta, dijo, la ensanchan poco a poco. Cada brecha, cada llamada contestada, cada momento de contacto visual. Todo les da información. Les ayuda a perfeccionar su aproximación. Hizo una pausa. Eso fue lo que le pasó a Fletcher. Creyó que estaba siendo lista. Creyó que podía engañarlo respondiendo una sola vez, solo para ver qué ocurría. Ahora forma parte de su vocabulario. Pensé en la voz que usaba las palabras de mi madre. En la figura inmóvil junto a la línea de árboles. En aquella silueta imposible que se había deslizado frente a la ventana oeste. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? En el sector 11, 7 años, que sepamos. La zona restringida era más pequeña entonces. Quizá 200 yardas de ancho. Desde entonces se ha cuadruplicado. Carver se puso de pie y se acercó a la ventana. A nivel nacional hay 43 zonas activas. 14 están creciendo. 6 se han fusionado con zonas vecinas. 2 fueron abandonadas por completo porque los protocolos dejaron de funcionar. Lo miré fijamente. ¿Qué pasó en esos sectores? No apartó la vista del cristal. El personal desapareció. Las estructuras desaparecieron. Incluso el terreno cambió. El relieve. La vegetación. El curso del agua. Es como si las zonas hubieran consumido todo lo que había dentro de sus límites, y luego se hubieran estabilizado. Me quedé mirando la pared. ¿Por qué nadie sabe nada de esto? ¿Por qué no se hace público? Carver soltó una risa breve y amarga. Porque los protocolos funcionan. Mientras sigamos las reglas, las zonas permanecen contenidas. Hacerlo público significaría explicar las reglas. Y explicar las reglas obligaría a decir por qué existen. Y una vez que la gente sabe por qué, empieza a hacer preguntas. Empieza a probar cosas. Comete brechas por curiosidad, no por error. Y cada brecha empeora todo. Se volvió hacia mí. Así que seguimos patrullando. Mantenemos la estructura. Y esperamos que lo que sea que esté al otro lado no descubra cómo romperla. Antes de irse, Carver me dejó un nuevo paquete de enmiendas y una advertencia. La zona se estaba expandiendo hacia el noreste a un ritmo acelerado. Los marcadores 12 al 15 estaban ahora comprometidos. Mis rutas de patrulla tendrían que ajustarse en consecuencia. Pasé el fin de semana en Gardner, durmiendo, comiendo, y tratando de no pensar en la voz que conocía las palabras de mi madre. Cuando regresé el domingo, la estación me pareció más pequeña. Las paredes parecían más próximas. Las ventanas, más oscuras, incluso con las cortinas cerradas. Comenzó mi tercera semana de patrullas. Los pasos igualaron mi ritmo a los pocos segundos de salir de la estación. Ahora se mantenían a unas 6 yardas. Lo bastante cerca como para que pudiera oír con claridad el ritmo de su respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Un espejo de mis propios pulmones. Recorrí el perímetro con la campana de latón en la mano, preparado para hacerla sonar a la menor señal de aproximación. A las 7:18,
Los pasos se detuvieron justo a mi lado. Yo también me detuve. Hice sonar la campana. 3 notas limpias, agudas. Los pasos no retrocedieron. La hice sonar otra vez. 3 notas más. Silencio. Luego, a 6 yardas a mi derecha, una voz. La campana ya no funciona. No respondí. Eché a andar de nuevo, más rápido que antes, con las botas golpeando el sendero en un ritmo breve y afilado. Los pasos me siguieron. La misma distancia. El mismo ritmo. He estado escuchando, dijo la voz. Aprendiendo. Tú haces sonar la campana, y yo retrocedo. Tú haces sonar la campana, y yo retrocedo. La voz sonrió sin necesidad de tener rostro. Pero no esta noche. Esta noche quiero ver qué pasa si no lo hago. Llevé la radio a la boca. Patrulla 11 solicita orientación de protocolo. Fenómeno de pasos no responde al método de disuasión con campana. Estática. Luego, la voz de Carver, tensa, recortada. Patrulla 11. Confirme su posición. Marcador 9. Cuadrante noreste. La respuesta llegó al instante. Ese marcador está comprometido. Está dentro del límite expandido. Bajé la vista hacia la estaca de madera frente a mí. El número 9 estaba pintado con claridad en la superficie. La cinta reflectante parecía nueva. Negativo. El marcador 9 está visible y parece actual. Patrulla 11. El marcador 9 real fue trasladado 40 yardas al sur esta mañana. Lo que está viendo no es el marcador vigente. Y entonces lo entendí. La zona restringida había seguido expandiéndose mientras yo estaba fuera. Los marcadores que había estado siguiendo eran antiguos. Obsoletos. Estaban colocados dentro de un límite que ya no existía. Yo estaba dentro de la zona. Patrulla 11, regrese a la estación de inmediato, ordenó Carver. No complete el circuito. Avance directamente hacia el sur hasta llegar al marcador 14. Después siga el nuevo perímetro de regreso a la base. Me volví hacia el sur. Los pasos giraron conmigo. He estado esperando este momento, dijo la voz. Alguien dentro. Alguien con quien por fin pueda hablar como es debido. Aceleré el paso. La estación estaba a 2000 yardas, quizá más. Demasiado lejos. Tu madre también habló conmigo, ¿sabes? Antes de morir. En el hospital. Cuando las enfermeras no estaban mirando. Me habló de ti. De las cosas que dijiste. De la culpa que cargas. Empecé a tararear, bajo y constante, llenándome la cabeza de ruido. Te perdonó. ¿Lo sabías? Te perdonó por todo. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar. Eché a correr. Los pasos igualaron mi velocidad. Golpeaban la tierra a mi lado, pesados y rápidos, acompasados de una forma imposible con mi propia zancada. No puedes dejarme atrás, Daniel. No te estoy persiguiendo. Estoy caminando contigo. El marcador 14 apareció al frente, con la cinta reflectante brillando bajo el haz de mi linterna. Me desvié hacia él, jadeando, con los pulmones ardiéndome. Pero esta vez voy a dejarte ir, porque ahora sé algo nuevo sobre ti. Ahora sé cómo suena la culpa en tu respiración. Y la próxima vez la usaré. Los pasos se detuvieron. Alcancé el marcador y giré hacia el oeste, siguiendo el nuevo perímetro a la carrera hasta que las luces de la estación aparecieron por fin ante mí. Entré, corrí todos los cerrojos, cerré todas las cortinas y tomé la radio. Patrulla 11 regresando. Brecha de protocolo. Entrada involuntaria en zona restringida a través de marcador comprometido. Contacto mantenido con el fenómeno durante aproximadamente 3 minutos. Sin interacción física. Solicito instrucciones. La voz de Carver llegó por la radio. Sonaba cansada. Grave. Pesada. Entendido. Documenta todo en el registro. Tendremos que ajustar tus protocolos. ¿Qué clase de ajuste? Hubo una pausa larga. El fenómeno hizo contacto contigo. Te habló. Eso significa que ahora ya tiene una lectura de ti. Tu voz, tus respuestas, tus patrones. A partir de este momento vas a necesitar contramedidas. Los nuevos protocolos llegaron a la mañana siguiente por mensajero. Una mujer joven, con uniforme de guardabosques que yo no reconocí, se detuvo frente a la estación a las 7:30. Me entregó un sobresellado a través de la ventanilla de su camioneta,
y se marchó sin decir una sola palabra. Dentro había una sola hoja. Sector 11. Autorización de protocolo de emergencia. 23 de septiembre. Los siguientes protocolos entran ahora en vigor para el personal de la patrulla 11. Estas medidas sustituyen los procedimientos estándar durante cualquier incidente que implique contacto directo con fenómenos de la zona. Protocolo de emergencia 1. Si no se recibe confirmación por radio al inicio del turno, permanezca dentro de la estación. No patrulle. No abra puertas ni ventanas. A las 8 de la mañana, intente la confirmación de nuevo. Si sigue sin haber respuesta, solicite extracción disparando una bengala roja desde la ventana este. Protocolo de emergencia 2. Si el fenómeno de los pasos se aproxima a menos de 3 yardas, no corra. Arrodíllese en el suelo, cierre los ojos y haga sonar la campana de plata de manera continua hasta que el fenómeno se retire o llegue el amanecer. La campana de plata opera en una frecuencia distinta a la de la campana de latón y ha demostrado eficacia en el 93% de los incidentes de contacto cercano. Protocolo de emergencia 3. Si el fenómeno de imitación de voz hace referencia a información obtenida durante un contacto directo, no responda bajo ninguna circunstancia. El fenómeno está intentando establecer un bucle de retroalimentación. Cualquier reconocimiento, incluso interno, fortalece la conexión. Protocolo de emergencia 4. Si la figura observadora del límite entra en el claro que rodea la estación, retírese al armario de suministros y selle la puerta desde dentro con el candado. Permanezca allí hasta el amanecer. No mire por la rendija de la puerta. Protocolo de emergencia 5. Si en cualquier momento ve su propio rostro reflejado en una ventana o en un espejo después del anochecer, cubra de inmediato la superficie reflectante y no vuelva a mirarla hasta la mañana. Este fenómeno indica una intrusión avanzada de la zona y debe reportarse por el canal 4 usando la frase contaminación por reflejo. Leí los protocolos 3 veces. Luego los leí en voz alta. Después doblé la hoja, la guardé en el bolsillo y empecé a prepararme para el turno. Las 4 noches siguientes fueron las peores desde que había llegado a patrullar aquel lugar. El lunes por la noche, los pasos se acercaron a 4 yardas. Me arrodillé sobre la tierra y hice sonar la campana de plata durante 47 minutos, mientras algo giraba a mi alrededor, respirando con fuerza, murmurando de vez en cuando palabras que me negué a escuchar. El martes por la noche, el observador del límite entró en el claro a las 9:52. Una hora completa antes de sus apariciones anteriores. Avanzó hasta quedar a unas 10 yardas de la estación y permaneció allí hasta el amanecer, inmóvil, con el rostro oculto bajo la sombra de su sombrero. El miércoles por la noche, el fenómeno de imitación de voz repitió nuestra conversación dentro de la zona. Palabra por palabra, con las mismas frases exactas. He estado esperando este momento. Alguien dentro. Alguien con quien por fin pueda hablar como es debido. Repitió esa secuencia 17 veces a lo largo de 4 horas. El jueves por la noche vi mi propio rostro en la ventana a las 3:14. El reflejo me sonrió. Yo no le devolví la sonrisa. Cubrí la ventana con mi chaqueta y transmití por radio. Contaminación por reflejo. La respuesta llegó al instante. Recibido. No retire la cobertura. Apoyo adicional en camino. Carver llegó a las 4:30, 2 horas antes de que terminara mi turno. Venía acompañado de otros 2 guardabosques que no reconocí. Llevaban uniformes negros, sin insignias, y cargaban equipo que yo nunca había visto, rollos de cable de cobre, recipientes con algo que olía a azufre, y una caja de madera marcada con las palabras contención. Nivel 3. Carver abrió la puerta de la estación apenas lo necesario para hablarme. Tienes que salir de aquí, dijo. Ahora. Toma tus cosas personales y espera en mi camioneta. No mires atrás cuando salgas del edificio. Recogí mis pertenencias. La mochila. La chaqueta. El cuaderno de registro. Caminé hasta la camioneta de Carver y subí al asiento del pasajero. Detrás de mí oí a los otros guardabosques entrar en la estación. Luego comenzaron sonidos que no supe identificar. Un zumbido grave. Una serie de chasquidos secos. Algo que bien podría haber sido un canto. A las 5:58, las luces de la estación se apagaron. A las 6:02, volvieron a encenderse. Brillaban más que antes.
Carver regresó a la camioneta y abrió la puerta del conductor. Está contenido, dijo. Por ahora. Pero ya no puedes volver ahí dentro. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué significa eso? Carver arrancó el motor, pero no puso la camioneta en marcha de inmediato. Significa que la contaminación era más profunda de lo que pensábamos. Algo estaba construyendo un puente. Usando los reflejos, el contacto, los bucles de retroalimentación. Estaba trazando un camino desde la zona hasta la estación. Giró el rostro hacia mí. Y entonces dijo, con una calma que me heló la sangre. Y tú eras el material. Me quedé mirándolo fijamente. Los protocolos funcionan, dijo Carver. Pero funcionan en ambos sentidos. Cada vez que sigues una regla, refuerzas la estructura que mantiene esas cosas afuera. Pero cada vez que algo obtiene una parte de ti, tu atención, tu miedo, tu culpa, construye una estructura correspondiente al otro lado. Un espejo. Y cuando ese espejo se vuelve lo bastante fuerte, ya no se limita a reflejar. Alcanza. ¿Qué estaban haciendo ahí dentro? Pregunté. Rompiendo el espejo. Interrumpiendo la estructura. Guardó silencio un instante antes de añadir. La contaminación tardará una semana en disiparse. Y hasta entonces tendrás que mantenerte alejado. ¿Y después qué? ¿Vuelvo a patrullar? Carver no respondió enseguida. Encendió la camioneta y tomó la carretera de grava, dejando la estación atrás mientras el edificio desaparecía poco a poco en el retrovisor. Eso depende, dijo al fin. La contaminación te cambió. No mucho, pero lo suficiente. A partir de ahora vas a ver cosas que antes no podías ver. Oír cosas. Sentir cosas. Eso puede volverte más eficaz como patrullero, o puede convertirte en un riesgo. Tendremos que evaluarte. ¿Evaluarme cómo? Hay una instalación en Utah. Una especie de centro de entrenamiento. Allí te harán pruebas y te enseñarán protocolos nuevos. Si apruebas, volverás aquí con un nivel de acceso más alto y una ruta más difícil. Dejó la frase suspendida. ¿Y si no apruebo? Entonces olvidas que todo esto pasó. Vuelves a tu vida normal. Consigues un trabajo cualquiera y esperas que las cosas que viste no te sigan hasta casa. Pasé 3 semanas en Utah. La instalación estaba bajo tierra. Habían acondicionado un antiguo complejo minero y lo habían convertido en una red de laboratorios y salas de entrenamiento. El personal llevaba los mismos uniformes negros que los guardabosques que habían despejado mi estación. Hablaban con frases breves, exactas, y nunca usaban nombres. Las pruebas eran extrañas. Me enseñaban fotografías y me pedían que identificara cuáles estaban mal. Me hacían escuchar grabaciones y contar cuántas voces había en ellas. Me dejaban sentado en una habitación oscura durante 6 horas y me ordenaban describir todo lo que oía, incluso aquello que no estaba seguro de que fuera real. Me ponían espejos delante y me exigían que los mirara hasta que viera algo moverse. Aprobé por poco. La evaluación final la condujo una mujer de cabello gris y manos serenas. Se sentó frente a mí, en una sala pequeña de hormigón, y me hizo una sola pregunta. Si algo con el rostro de tu madre te pidiera que abrieras una puerta, ¿qué harías? No abriría la puerta. ¿Aunque llorara? Aunque llorara. Aunque te dijera cosas que solo tu madre podría saber. Respiré hondo. Pensé en la voz en la oscuridad. En las palabras que había usado. En la culpa que había intentado arrancarme. Especialmente entonces, dije. La mujer asintió. Bienvenido al nivel 2. Regresé al sector 11 a finales de octubre. La estación había sido reconstruida de adentro hacia afuera. Paredes nuevas. Ventanas nuevas. Cerraduras nuevas. El armario de suministros había sido reforzado con placas de acero. Las cortinas habían sido reemplazadas por paneles opacos que se sellaban a los marcos con tiras magnéticas. Mis nuevos protocolos eran distintos de los anteriores. Las reglas eran más largas, más precisas, más exigentes. Exigían una sincronización exacta hasta el segundo. Exigían rituales físicos con líneas de sal, secuencias de campanas y patrones concretos de movimiento. Exigían disciplina mental, respiración controlada, técnicas de visualización, recitación de frases de estabilización. Pero los principios fundamentales seguían siendo los mismos. No respondas. No reconozcas.
No te vuelvas hacia el sonido. No abras la puerta. No mires el reflejo. No confirmes la afirmación. No proporciones información. No rompas la estructura. Mantén la línea. La mantuve durante 3 meses más. La zona restringida creció otras 80 yardas. 2 marcadores más quedaron comprometidos. El fenómeno de los pasos aprendió a imitar la campana de plata, y tuve que cambiar a un nuevo método de disuasión. Un silbato agudo que me hacía sentir hielo en los dientes. El observador del límite dejó de aparecer. Según Carver, eso no era una buena señal. Significaba que el fenómeno ya había reunido suficiente información, y que ya no necesitaba observar. Estaba preparando algo nuevo. La imitación de voz se volvió más sofisticada. Dejó de usar la voz de mi madre y empezó a usar la mía. Me llamaba desde fuera de la estación con mi tono exacto, diciendo cosas que yo había pensado pero nunca pronunciado en voz alta. Yo seguía tarareando por encima de todo aquello. Seguía sosteniendo la estructura. Seguía las reglas. En enero me ascendieron a supervisor de entrenamiento. Mi trabajo consistía en preparar a los nuevos patrulleros para su primera semana en el sector. Enseñarles los protocolos. Explicarles la lógica sin explicar demasiado. Me senté frente a un muchacho llamado Wheeler, recién salido de su evaluación en Utah, y le entregué un sobre Manila. Dentro encontrarás un mapa, un horario y una lista de reglas, le dije. Léelas 3 veces antes de cruzar el marcador del límite. Luego léelas una vez más en voz alta. Él tomó el sobre. ¿Cuántas reglas? 14 básicas. 10 enmiendas. 5 protocolos de emergencia. Te las sabrás todas al final de tu primera semana. ¿Y si no? Lo miré durante un largo momento. Me recordaba a mí mismo 2 años antes. Escéptico. Práctico. Preparado para descartar cualquier cosa que no pudiera medirse o explicarse. Lo harás, respondí. Porque la alternativa es peor de lo que puedes imaginar. Lo vi conducir hacia el marcador del límite, con los faros desvaneciéndose en la luz gris de la tarde. Después tomé la radio y esperé la confirmación. Los días se están haciendo más cortos ahora. La zona está creciendo más rápido. Carver dice que para la primavera tendremos que abandonar los marcadores 20 al 25. El nuevo perímetro pasará a solo 400 yardas de la estación, más cerca que nunca. Paso más noches dentro del armario de suministros que en el escritorio. Los intervalos de las ventanas se han vuelto peligrosos. Los fenómenos de pasos han aprendido a coordinarse. La imitación de voz ha empezado a usar voces de personas que todavía no han nacido, lo cual no debería ser posible, pero evidentemente lo es. Yo sigo las reglas. Mantengo la estructura. Hago sonar las campanas. Cuento la sal y cubro las ventanas exactamente en el segundo que especifica el protocolo. Pero puedo sentir el cambio. Las cosas del otro lado son pacientes. Aprenden. Se adaptan. Cada regla que creamos les da un patrón nuevo para estudiar. Cada patrulla les aporta información. Cada superviviente es un dato más en su cálculo largo, lento, meticuloso. Carver cree que nos quedan 5 años antes de que los protocolos fallen por completo. La instalación de Utah cree que nos quedan 3. Yo creo que ambos son optimistas. Pero no lo digo en voz alta. No lo escribo en el registro. Ni siquiera me permito pensarlo con demasiada claridad, porque aquí los pensamientos pueden ser oídos. Así que solo sigo las reglas. Mantengo la línea. Espero la siguiente patrulla, el siguiente turno, la siguiente confirmación por el canal 4, y preparo los protocolos para quien venga después de mí. La nueva patrullera llegó ayer. Una mujer llamada Chen, transferida desde el sector 7, en Oregón. Su zona colapsó el mes pasado después de una serie de brechas, y ella es una de los 3 únicos supervivientes. Le entregué el sobre. Léelo 3 veces, le dije. Luego una vez más en voz alta. Asintió. Sus ojos tenían la misma expresión que yo había visto en el espejo después de mi primer encuentro dentro del límite. La expresión de alguien que ha visto la grieta en la realidad y sabe que jamás podrá dejar de verla. ¿Algún consejo?, preguntó. Pensé en la voz de mi madre en la oscuridad, en la figura junto a la línea de árboles, en el rostro de la ventana, sonriendo cuando yo no sonreía. Confía en la estructura, le dije. Sigue las reglas al pie de la letra.
No respondas. No reconozcas. No des información. Y cuando se vuelva difícil, cuando cada parte de ti quiera contestar, recuerda que el silencio es la única arma que tienes. Tomó el sobre y caminó hacia su vehículo. La observé alejarse, con los faros cortando el crepúsculo invernal. Después regresé a la estación, comprobé el inventario, aseguré las ventanas, y esperé a que dieran las 6 de la tarde. La radio crepitó. Patrulla 11 activa. Presioné el botón de transmisión. Patrulla 11 confirmada. Iniciando operaciones estándar. Afuera, en la oscuridad creciente, algo se movió entre los árboles. Escuché pasos acompasados con los latidos de mi corazón. Escuché una voz pronunciando un nombre que pudo haber sido el mío. No respondí. Solo seguí las reglas. La zona restringida se ha movido otra vez. Chen lo reportó esta mañana, antes de que terminara su turno. Marcó el nuevo límite con cinta naranja y tomó fotografías para el levantamiento semanal. La velocidad de expansión se está acelerando. 47 yardas en los últimos 6 días. Casi el doble del máximo anterior. Presenté el informe a despacho y solicité una consulta de emergencia con el comité de supervisión. Su respuesta llegó en menos de una hora. Continúe con las operaciones estándar. Situación en monitoreo. Esa es siempre la respuesta. Continúe con las operaciones estándar, como si los protocolos pudieran sostenerse para siempre. Como si la estructura, por sí sola, pudiera contener algo que no deja de aprender, de tantear, de esperar la grieta más pequeña. Pero yo no discuto. No cuestiono. Solo documento, patrullo y hago sonar mis campanas a la hora exacta. Esta noche, los pasos se acercaron hasta quedar a 2 yardas. Más cerca que nunca. Me arrodillé sobre la nieve y silbé hasta que los labios se me entumecieron. Y aún así, no retrocedieron. Se quedaron ahí. Respirando. Observando. Aprendiendo. Cuando por fin abrí los ojos, vi huellas impresas en la nieve a mi alrededor. No eran huellas humanas. Tampoco de animal. Eran algo intermedio, con demasiados dedos y una forma de andar que sugería articulaciones doblándose en direcciones equivocadas. Les tomé fotografías. Y seguí con la patrulla. El observador del límite ha regresado. Ahora permanece todas las noches en la línea de árboles, desde las 10:15 hasta el amanecer. Pero ya no lleva el uniforme anticuado de guardabosques. Lleva algo que parece mi uniforme. Mi uniforme exacto. Hasta las costuras de los parches. Hasta el desgaste de las botas. No habla. No saluda. Solo mira. Chen me preguntó ayer por él. Ella también lo ha visto, aunque desde su ruta de patrulla. Se le aparece en una posición distinta, más cerca de la propia zona restringida. ¿Qué quiere? Me preguntó. Información, le dije. Patrones. Nos está estudiando. La forma en que nos movemos, la forma en que respondemos, el horario de nuestras patrullas. Está buscando el ritmo para poder romperlo. Guardó silencio un momento. ¿Y podemos romperlo nosotros a él? Pensé mucho antes de responder. Eso es lo que ya estamos intentando. Esos son los protocolos. Patrones de interrupción. Contrarritmos. Nos volvemos impredecibles dentro de una estructura predecible, para que no pueda fijarse del todo en nosotros. Chen volvió a preguntar. ¿Está funcionando? Miré por la ventana al observador del límite, inmóvil en el borde de los árboles. Está funcionando lo suficiente, dije. Por ahora. El fenómeno de imitación de voz ha aprendido algo nuevo. Ya no usa voces de mi pasado. Usa voces de mi futuro. Sé que suena imposible. Sé que no debería tener sentido. Pero anoche, a las 2:37 de la madrugada, oí una voz fuera de la estación. Una voz con un tono que no reconocí. Papá, dijo. Papá, ¿estás ahí dentro? Yo no tengo hijos. Nunca me he casado. Esa voz no pertenecía a nadie que hubiera conocido en mi vida. Y, sin embargo, me llamó papá. Me pidió que abriera la puerta. Dijo que había recorrido un largo camino para encontrarme. Que llevaba años buscándome. Que solo quería ver mi cara una vez más antes del final. Tarareé por encima de todo aquello. Me cubrí los oídos. Recité las frases de estabilización hasta dejarme la garganta en carne viva. Pero una parte de mí estaba escuchando. Una parte de mí se preguntó,
Y sí, ese es el peligro. Ese y sí. La grieta en la estructura que deja pasar la luz. No la luz de nuestro lado. La de ellos. Documenté el incidente. Anoté la hora, la formulación exacta y la resonancia emocional. Lo presenté ante despacho bajo la categoría Nuevo patrón de imitación. Recomendación, investigación. La respuesta llegó esta mañana. Continúe con las operaciones estándar. Situación en monitoreo. Estoy empezando a odiar esa frase. La zona se expandió otras 32 yardas durante la noche. Los marcadores 22 y 23 están comprometidos. La estación se encuentra ahora a 500 yardas del límite. Más cerca de lo que cualquier estructura de monitoreo ha estado jamás de una zona activa. En despacho están hablando de reubicación. Reuniones de emergencia. Evaluaciones de riesgo. Toda esa maquinaria burocrática que se mueve despacio, mientras el peligro se mueve rápido. Mientras tanto, yo patrullo. Recorro el perímetro con mis campanas, mi silbato y mi linterna. Cuento los botes de sal. Reviso los sellos de las ventanas. Y me siento frente a la pared sur mientras algo se desliza al otro lado de la ventana oeste, cartografiando el interior con una atención que puedo sentir presionándome el cráneo. Sigo las reglas. Esta noche ocurrió algo distinto. A las 11:52, durante ese intervalo de calma entre la retirada del observador del límite y la llegada del fenómeno de imitación de voz, escuché un sonido nuevo. El llanto de un niño. No era un adulto imitando a un niño. No era una grabación. No era una voz reproducida por el fenómeno. Era el llanto auténtico, crudo, aterrorizado, de un niño, proveniente de algún punto dentro de la zona restringida. Me quedé junto a la ventana, escuchando. El sonido era débil, pero inconfundible. El ritmo era correcto. El tono era correcto. La desesperación era correcta. Todos mis instintos me gritaban que fuera. Que siguiera el sonido. Que encontrara a ese niño y lo sacara de allí. Pero las reglas eran claras. No entrar en la zona restringida. No responder a sonidos procedentes de la zona restringida. No reconocer ninguna voz, llanto o señal originados dentro del límite. Permanecí en la ventana durante 43 minutos, escuchando a un niño pedir ayuda a gritos. Y no hice nada. A las 12:35, el llanto se detuvo. No sé si de verdad había un niño dentro de la zona. No sé si algo lo atrapó. No sé si aquel sonido había sido fabricado desde el principio. No sé qué les ocurre a las personas reales que terminan al otro lado del límite. Solo sé que no fui. Seguí las reglas. Hoy, Chen encontró algo durante su patrulla. Un cuerpo. No estaba dentro de la zona. Estaba fuera, sobre la ruta legítima de patrulla, cerca del marcador 19. Era un hombre vestido de civil, boca abajo sobre la nieve, completamente congelado. Chen informó por radio de inmediato. Despacho envió un equipo de recuperación. Embolsaron el cuerpo y lo trasladaron a la instalación de Utah para examinarlo. El informe preliminar volvió esta noche. El hombre era un excursionista. Se había apartado del sendero marcado cerca de Tower Fall, aproximadamente a 15 millas de nuestro sector. No había ninguna forma lógica de que hubiera recorrido esa distancia a través de un terreno salvaje sin señalizar, en pleno invierno. Pero esa no fue la parte más extraña. La parte más extraña fue la nota que llevaba en el bolsillo. Estaba escrita con su propia letra, confirmada mediante el análisis de su licencia de conducir y las firmas de sus tarjetas. La nota describía, con detalle, los protocolos de patrulla del sector 11. Reglas que ningún civil debería conocer. Reglas que yo nunca había visto escritas en ninguna parte, salvo en mi propia documentación. La nota terminaba con una sola frase. La estructura funciona en ambos sentidos. Despacho clasificó el incidente. No se difundirá más información. A Chen y a mí nos han ordenado continuar con las operaciones estándar. No sé qué pensar de eso. Ya no sé qué significa nada. Solo sigo las reglas. El invierno está terminando. Los días se están alargando. La expansión de la zona se ha frenado un poco, 20 yardas por semana, después de haber rozado casi las 50. Pero los otros fenómenos se están intensificando. Los pasos ahora igualan mi zancada con exactitud absoluta. No me siguen. Van sincronizados conmigo.
como si algo caminara dentro de mí, usando mi cuerpo como plantilla. El observador del límite se ha multiplicado. Ahora son 3. Se distribuyen de forma uniforme alrededor del claro, todos vestidos con copias de mi uniforme. El fenómeno de imitación de voz ha abandonado por completo las voces humanas. Ahora habla con sonidos que casi son lenguaje, patrones que casi tienen significado, ritmos que se enganchan en mi mente y tiran de ella. Sigo las reglas, mantengo la estructura, documento todo, informo a despacho y espero las confirmaciones, que siempre llegan. Pero puedo sentir que la estructura se está debilitando. No la estructura exterior. No los protocolos, ni los procedimientos, ni las conductas sistemáticas. Eso sigue tan fuerte como siempre. Tal vez más fuerte, incluso, perfeccionado por meses de práctica. No. La estructura que se está rompiendo es la interior. La parte de mí que cree en las reglas. La parte de mí que todavía confía en que el sistema puede resistir. Esa parte se está agrietando. Cada noche me siento en la estación y escucho cosas que no deberían existir llamando mi nombre con voces que no deberían existir. Cada noche veo formas moverse en la oscuridad, formas que violan la geometría más básica de la física. Cada noche siento la atención de algo inmenso y paciente, presionando contra las paredes. Y cada noche me pregunto cuál es el sentido de todo esto. La zona seguirá creciendo. Los fenómenos seguirán adaptándose. Los protocolos seguirán cambiando. Siempre un paso por detrás. Tarde o temprano, algo logrará abrirse paso. Algo encontrará la grieta. Algo alcanzará este lado, se aferrará, y no soltará jamás. La pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es cuándo. Pero hasta entonces, sigo las reglas. La primavera llegó hace 3 días. La nieve se está derritiendo. Las rutas de patrulla son más fáciles de recorrer. Los marcadores del límite vuelven a verse con claridad. La cinta naranja resalta contra el suelo marrón del bosque. Chen fue transferida a un nuevo sector la semana pasada. Su reemplazo, un hombre llamado Taurus, llegó ayer. Le entregué el sobre. Le di el discurso. Le di las advertencias. Confía en la estructura, le dije. Sigue las reglas al pie de la letra. El silencio es la única arma que tienes. Él asintió y condujo hacia el marcador del límite. Lo observé alejarse. Luego regresé a la estación y comencé mis propias preparaciones. He decidido marcharme. No renunciar. No voy a abandonar el sector. Pero necesito tiempo lejos de aquí. Tiempo para reconstruir la estructura interior que se ha ido erosionando. Tiempo para recordar cómo se siente lo normal. Despacho aprobó mi solicitud esta mañana. 2 semanas de permiso, a partir de mañana. Un supervisor de reemplazo cubrirá mis turnos. Chen regresará temporalmente para ayudar con el entrenamiento. Recogí mis cosas. Hice las últimas anotaciones en el registro. Le entregué las llaves al coordinador de relevo y caminé hacia mi vehículo. El marcador del límite quedó atrás, reflejado en el espejo retrovisor, con la pintura naranja apagándose bajo la luz tardía de la tarde. No volví la vista. Pero, antes de irme, hice una última cosa. Escribí un nuevo conjunto de protocolos. No para los patrulleros. Para mí. Reglas para seguir en el mundo exterior, donde las estructuras son distintas y los peligros más difíciles de nombrar. 1. No respondas preguntas sobre el sector 11. No confirmes ni niegues su existencia. 2. Si oyes pasos acompasados con los tuyos en medio de una multitud, cambia el ritmo de inmediato. 3. Si alguien cuyo rostro no reconoces pronuncia tu nombre, no respondas. Aléjate. 4. Evita los espejos después del anochecer. Cubre todas las superficies reflectantes de tu vivienda antes de la puesta del sol. 5. Si ves algo familiar, pero incorrecto, un rostro, una voz, un gesto, cierra los ojos y cuenta hasta 30 antes de volver a mirar. 6. No confíes en ninguna voz que no llegue por un canal verificado. 7. Duerme con una luz encendida. La oscuridad es donde ellos aprenden. 8. Recuerda, la estructura funciona en ambos sentidos. El trayecto de regreso a Gardner me llevó 2 horas. Encontré un motel con un letrero de habitaciones disponibles y pagué una semana en efectivo. La habitación tenía 2 espejos.
Cubrí ambos con toallas. Las ventanas daban al este. Cerré las cortinas antes de que se pusiera el sol. A las 6 de la tarde, tomé el teléfono y estuve a punto de marcar el canal 4, antes de recordar dónde estaba. Viejos hábitos. Dejé el teléfono. Me senté en la cama. Y esperé a que ocurriera algo. No ocurrió nada. Por primera vez en meses, no ocurrió nada. Ni pasos, ni voces, ni golpes, ni formas en la ventana, ni esa atención pegada a las paredes. Solo silencio, solo normalidad, solo el sonido del tráfico afuera, un televisor en la habitación contigua, y mi propia respiración, lenta y estable, acompasada con nada más que ella misma. Dormí 12 horas. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Descubrí los espejos y miré mi reflejo. Era yo, solo yo. Ninguna sonrisa que yo no hubiera hecho. Ningún movimiento que yo no hubiera iniciado. Me duché. Desayuné en una cafetería al final de la calle. Caminé por el pueblo sin vigilar el ritmo de mis pasos. Sin contarlos. Normal. Pero sé que no durará. Sé que, en algún lugar, a 493 yardas de una pequeña estación de madera, en un sector restringido del Parque Nacional de Yellowstone, algo está esperando. Sabe mi nombre. Conoce mi voz. Conoce mi culpa, mi miedo, y esa esperanza desesperada de que la voz de mi madre pudiera haber sido real de algún modo. Es paciente. Está aprendiendo. Está construyendo su estructura, ladrillo a ladrillo, protocolo a protocolo, esperando el momento en que la grieta se abra lo suficiente. Y cuando terminen mis 2 semanas, volveré a conducir a través de los 3 portones, pasaré junto al marcador naranja del límite y entraré otra vez en el área de patrulla que se desplaza un poco más cada semana. Tomaré la radio. Pulsaré el botón de transmisión. Patrulla 11, activa. Esperaré la confirmación. Y entonces seguiré las reglas, porque eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Mantener la línea. Sostener la estructura. Y confiar en que el silencio bastará. La instalación llamó esta mañana. Torres ha desaparecido. Encontraron su vehículo en la estación, cerrado dentro del cobertizo este, tal como exige el protocolo. Su radio estaba sobre el escritorio, con la batería completamente cargada. El registro mostraba anotaciones hasta las 3:17 de la madrugada. Después, nada. Los equipos de búsqueda encontraron huellas que salían desde la estación en dirección a la zona restringida. Las huellas se detenían en el marcador 24. 3 yardas dentro del límite comprometido. También encontraron otra cosa. Una nota, escrita con la letra de Torres, dejada sobre la repisa del armario de suministros. Decía: dijo que era mi hija. Dijo que había venido desde muy lejos. Dijo que solo quería ver mi rostro una vez más antes del final. Torres tampoco tenía hijos. La voz aprendió algo de mí. Algo que llevó consigo a través de la estructura, hasta el siguiente patrullero. Usó mi patrón con otra persona. Debería sentir culpa. Debería sentir responsabilidad. Debería sentir algo. Pero lo único que siento es cansancio. Llevo demasiado tiempo siguiendo las reglas. Manteniendo la estructura. Sosteniendo la línea. Y aún así, la gente desaparece. Y aún así, la zona sigue creciendo. Y aún así, las cosas del otro lado se vuelven más fuertes, más inteligentes, más pacientes. Despacho me ofreció asumir la supervisión tras la desaparición de Torres. Acepté. Mi permiso terminó esta mañana. Conduje de nuevo a través de los portones, pasé el marcador y regresé al sector que ha sido mi hogar durante casi un año. La estación se veía igual. Más pequeña, de algún modo. Pero igual. Abrí la puerta y entré. Todo estaba donde debía estar. El armario de suministros sellado. Las cortinas echadas. El escritorio orientado hacia la pared sur. Pero algo era distinto. El aire pesaba más. Las sombras parecían más densas. El silencio tenía una cualidad nueva. Un espesor. Como si estuviera escuchando de vuelta. Miré el reloj. Las 5:43. Faltaban 2 minutos para el inicio del turno. Me senté en el escritorio. Tomé la radio. Esperé. A las 5:45 presioné el botón de transmisión. Patrulla 11. Activa. Estática.
Y luego, una voz. No era la operadora. No era Carver. No era nadie que yo reconociera. Era una voz que sonaba casi como la mía. Pero no del todo. Una voz que conocía mi cadencia y mis frases, pero no conseguía acertar el ritmo por completo. Patrulla 11 confirmada. Inicie operaciones estándar. Sostuve la radio durante un largo instante. Las reglas dicen que hay que esperar confirmación antes de comenzar la patrulla. Las reglas dicen que solo hay que confiar en canales verificados con los códigos correctos. Pero las reglas no dicen qué hacer cuando el propio canal ha sido comprometido. Dejé la radio sobre el escritorio. Fui hasta la ventana. Aparté la cortina apenas una rendija. El observador del límite ya estaba allí, de pie junto a la línea de árboles, vestido con mi uniforme. Y esta vez, estaba sonriendo. Dejé caer la cortina. Volví al escritorio. Me senté. Y empecé a escribir. Este documento contiene todo lo que sé sobre el sector 11. Los protocolos. Los fenómenos. La estructura que mantiene a raya aquello que espera al otro lado. Lo escribo para quien venga después. Para quien herede esta estación, esta patrulla y esta tarea interminable, agotadora, de sostener la línea. Léelo 3 veces antes de cruzar el marcador del límite. Luego léelo una vez más en voz alta. Confía en la estructura. Sigue las reglas con exactitud. El silencio es la única arma que tienes. Y recuerda, la estructura funciona en ambos sentidos.